buenas tardes, esperando que se encuentren muy bien. En esta tarde voy a hablar un poquito de la socialización que se realizó en la unidad educativa Doctor Telmo Hidalgo Díaz con mis estudiantes. Mi nombre es Gabriela Velasco y pues el tema fue la representación y análisis de los oficios antiguos en la ciudad de Quito en época colonial y la transformación hasta la modernidad. Les comento que en esta socialización llevada a cabo recientemente me permitió conectar profundamente con mis estudiantes. Mientras explorábamos juntos los oficios de la época colonial, no solamente evocó en mí recuerdos de mi tiempo como guía en un museo, sino que también abrió un espacio para reflexionar sobre el impacto del patrimonio intangible y los paradigmas sociolingüísticos de nuestra identidad cultural. Fue una experiencia que al compartirla trascendió lo académico para convertirse en una vivencia enriquecedora. La actividad inició con la elaboración de un collage en la pizarra, donde presentamos diferentes imágenes, tales como faroleros, aguateros, lloronas, escribanos, entre otros. Los estudiantes reaccionaron con total asombro al descubrir que la vida cotidiana dependía de estos oficios que eran desempeñados por indígenas en un contexto de desigualdad social. Según lo señala Escobar en el 2020, el reconocimiento del papel de los trabajadores indígenas en la estructura colonial es esencial para entender la historia desde una perspectiva inclusiva. Esto me permitió reflexionar junto con mis estudiantes sobre la importancia de rescatar estos relatos que ya muchos de ellos han sido olvidados. A medida que la actividad avanzaba, los estudiantes compartieron información de investigaciones previas. Fue fascinante escuchar cómo relacionaban los paradigmas sociolingüísticos de la época colonial con nuestra herencia actual, destacando la presencia de quichuismos en el español moderno. Según menciona Guerrero 2018, la lengua es un reflejo de la historia cultural y social de un pueblo. La actividad me enseñó que la socialización no solo consiste en compartir información, sino en crear un puente emocional que conecte a las personas con su memoria colectiva. Al narrar estas historias, sentí que no solo contribuíamos a valorar el pasado, sino también a fortalecer los vínculos con nuestras raíces culturales y sociales. Este proceso reafirmó en mí un compromiso con la difusión de estas historias y el rescate del patrimonio cultural y lingüístico. Compartir los oficios del Quito colonial no fue solo un ejercicio académico, sino una oportunidad para conectar generaciones y sobre todo reflexionar sobre cómo nuestras tradiciones nos moldean. Buenas tardes, querido profesor y estimados compañeros. El tema que yo investigué era las profesiones antiguas del Quito colonial y cómo serían representadas en la modernidad, en esta actualidad que tenemos ahora. Esta investigación sobre los profesionales o las profesiones antiguas de Quito en la época colonial me dio la oportunidad muy enriquecedora de conocer las raíces históricas de mi ciudad. Este proyecto no solo me permite entender cómo funcionaba la sociedad del Quito antiguo, sino también reflexionar cómo esas actividades moldean nuestra identidad actual. Mi punto de partida fue revisar fuentes bibliográficas valederas, veraces y fidedignas en cuanto a documentos como actas de cabildos, registros de oficios, crónicas de la época, las mismas que avalaban los documentos coloniales, como cuáles profesiones eran las que estaban predominando en ese tiempo, como fue el farolero, la llorona, el tintero, el platero y el escribano, entre muchas más. Eh, Nosotros podemos entender que uno de los desafíos más importantes al momento de investigar es la interpretación de los documentos que nos presentan para poder realizar la misma. Y también cómo vincular esto a la comunidad, cómo expresarle a los niños y niñas, a los estudiantes en nuestro caso, el hecho de que
no a veces encontramos escritos totalmente completos para poder realizar una investigación y ahí donde encontramos ciertas dificultades. Pero este proceso nos enseña a valorar la riqueza cultural e histórica de Quito, a entender también cómo trabajaban las personas de la época colonial, cómo nosotros podemos estar evaluando esta evolución de nuestra sociedad hasta la actualidad y cuáles son estas profesiones que comenzaron en la época colonial y han dado paso a las nuevas profesiones del Quito moderno. Investigar sobre estas profesiones de Quito lo que me ayuda a mí es a crear una experiencia que me ayuda a reconectarme con la historia de las ciudades. Más allá de datos históricos, más allá de investigación histórica, lo que nos invita a nosotros es a salir explorando nuestras raíces y así valorar los oficios que aún persisten para adaptarlos en los tiempos modernos. Gracias.